Esto es algo que nunca le he contado a mi familia, principalmente porque no quiero que piensen que me estaba volviendo loco por el cansancio. Pasó en la carretera entre Matehuala y Real de 14, en San Luis Potosí, por ahí de octubre del año 2006. En ese entonces yo trabajaba para una distribuidora de medicamentos. Me tocaba moverme mucho por las carreteras del centro y norte del país. Manejaba una de estas camionetas Nissan, estaquitas blancas, ya bastante traqueteada. Era un martes, pasadas las 11 de la noche. La carretera estaba completamente sola. Una boca de lobo iluminada, apenas, una boca de lobo iluminada, apenas por mis faros amarillentos. El silencio del desierto potosino es hermoso, estrelladísimo, pero a esa hora el silencio de la nada empieza a jugar chueco. Para no quedarme dormido, venía escuchando un CD de rock en español que me habían grabado, cantado a todo pulmón. De repente, la música se cortó, el estéreo nos apagó, simplemente se escuchó un sinseo estático, fuerte, como cuando la televisión se queda sin señal. Al mismo tiempo, las luces del tablero parpadearon y el motor de la camioneta empezó a perder fuerza, a tironearse, hasta que de plano se murió. Me orillé como pude, maldiciendo mi suerte. Me bajé con una linterna de pilas grandes, de esas amarillentas, y levanté el cofre. El motor ni siquiera estaba caliente, no había humo, no goteaba nada. Revisé las terminales de la batería y todo se veía en su lugar. Fue cuando cerré el cofre que me di cuenta del frío, un frío seco, de golpe, de esos que te calan en los huesos en un segundo y te hacen ver tu propio aliento. Y luego el silencio. Ya no se escuchaba ni el viento tallado. Ya no se escuchaba ni el viento golpeando los matorrales de nada. A unos 20 metros adelante, al borde de la carretera, vi una silueta. Pensé que era otro conductor parado, o peor, alguien con malas intenciones. Apunté la linterna y era una mujer. Llevaba un vestido oscuro, largo y que caminaba de espaldas a mí, alejándose a paso lento por el acotamiento. Lo raro, lo que me congeló la sangre, es que no se escuchaba sus pasos acelerados. Avanzaba con una fluidez que no era normal, como si se deslizara. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Necesita ayuda? Le grité, tratando de sonar valiente. La figura se detuvo en seco, no se dio la vuelta, solo se quedó ahí rígida. Entonces escuché un susurro. No venía de donde estaba ella. Lo escuché adentro de la cabina de la camioneta, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Pegado a ver. Fue un bulbusor rápido, ininteligible, una voz de mujer que sonaba arrastrada, como una cinta reproduciéndose al revés. El pánico me dominó. Corrí a la cabina, me encerré y di marcha con desesperación. El motor tartamudeó y milagrosamente encendió el tercer intento. Las luces volvieron en toda su intensidad. Antes de meter primera, cometí el error de mirar por el retrovisor. La mujer ya no estaba a 20 metros. Estaba parada justo detrás de la camioneta, pegada a la defensa trasera. La luz roja de las calaveras de freno iluminaba su rostro. No tenía facciones claras. Era como si su cara fuera una mancha difuminada, grisácea, excepto por dos cuencas oscuras donde debían estar los ojos. No lo dudé, metí velocidad y aceleré a fondo. No dejé de pisar el acelerador hasta que vi las primeras luces de una gasolinera, casi 40 kilómetros más adelante. Cuando me bajé a comprar un café para calmar el temblor de las manos, el despachador me miró de arriba abajo. Me tocó pesado el desierto, ¿verdad, jefe? Le dijo mientras cobraba. Sí, una falla mecánica. Mentí tragándome el miedo. Qué bueno que no se quedó mucho tiempo parado. Por aquí, si te quedas en la noche, a veces te acompaña alguien que no se quiere bajar del viaje. Cambié de ruta el mes siguiente. Ya pasaron 20 años de eso. Las carreteras cambiaron. Claro. Y yo ya no vivo en San Luis, pero cada vez que un aparato electrónico hace estática o por poder sin razón, se me eriza la piel y vuelvo a sentir ese frío seco. Esto es algo que no le he dicho a nadie, ni a mi esposa, porque no quiero que piense que me afecta de por vida el estrés de mi primer trabajo formal. Sucedió en la Ciudad de México, a finales del 2003.
cuando recién me había graduado de la carrera. Conseguí un empleo como analista de sistemas en una torre de oficinas corporativas sobre la avenida Insurgente Sur, cerca de San Ángel. Era un edificio de esos modernos para la época, todo cubierto de cristal templado oscuro y con un estacionamiento subterráneo de 4 niveles. El cual siempre olía a humedad y a pintura epóxica. Como era el más nuevo, me tocaba la peor parte, las guardias de fin de mes para el cierre de sistemas. Era un sábado de noviembre, poco después de las 2 de la mañana. El piso 14 estaba completamente a oscuras, salvo por la luz azulada del monitor y un par de lámparas de emergencia. El silencio en estos edificios enormes es extraño. Escuchas el crujido de las tuberías y el sonido constante del aire acondicionado central. Terminé de subir los respaldos del servidor, apagué mi máquina y guardé mis cosas en la mochila. Caminé hacia el cubo de los elevadores. El pasillo era largo y las luces se activaban con sensores de movimiento, encendiéndose a mi paso con un clic seco y apagándose unos segundos después a mis espaldas. Llamé al elevador. El indicador digital marcó que subía desde el sótano S4, S3, S2 hasta que llegó al 14, con un campanazo que me hizo dar un brinco. Las puertas de acero se abrieron. Entré, presioné el botón al sótano 2, donde había dejado mi Chevy, y las puertas se cerraron. El elevador empezó a bajar. De repente, a la altura del piso 8, la cabina dio un tirón brusco y se detuvo. Las luces principales se apagaron y se encendió el foco tenue de emergencia. El aire acondicionado se apagó. Sentí esa opresión inmediata en el pecho que te da cuando te quedas atrapado. Presioné el botón de alarma, pero no sonó nada. Saqué mi celular, un Nokia de los de pantallita verde, pero en el cubo del elevador no tenía ni una rayita de señal. Me recargué en la pared del fondo, resignado a esperar a que el guardia nocturno notara la falla del tablero. Pasaron unos 5 minutos. El calor empezó a acumularse en el cubo. De la nada, el elevador volvió a vibrar, pero no bajó. El indicador digital empezó a parpadear de forma errática y la cabina comenzó a descender a una velocidad mucho mayor de lo normal. Sentí el bajón en el estómago. Paso los sótanos en un parpadeo. 1, el 2, el 3, el 4. Y no se detuvo ahí. El display digital mostró un símbolo extraño, como una letra invertida, y el elevador se asentó con un golpe seco, como si hubiera llegado a un fondo que no debía existir. Las puertas se abrieron lentamente, emitiendo un chirrido pesado de metal oxidado, completamente diferente al mecanismo suave del edificio. Afuera no estaba el estacionamiento iluminado con tubos de neón. Había un pasillo de concreto tosco, rústico, iluminado por una bombilla amarillenta que colgaba de un cable pelado. El olor que entró a la cabina me revolvió el estómago. Uno era tierra mojada, al cierro antiguo y a algo dulce como una fruta podrida. Una fruta podrida. Tuve el instinto de asomarme, pero algo en la cabeza me gritó que no lo hiciera. Entonces, desde el fondo de ese pasillo oscuro escuché pasos. No eran zapatos ejecutivos ni las botas de guardia. Era el sonido de pies escasos arrastrándose sobre el concreto, húmedo, rápidos, como si alguien viniera corriendo a gatas. Junto con los pasos se escuchaba una respiración agitada, casi asmática. Entré en pánico. Empecé a picar el botón de cerrar puertas como un loco, hundiéndolo con el pulgar. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, eco tras eco, en ese túnel subterráneo. Justo cuando el sonido estaba a unos metros de la entrada, las puertas de acero empezaron a cerrarse despacio. En el último segundo, antes de que se sellara la cabina, vi una mano meterse por la rendija. No era una mano normal. Los dedos eran desproporcionadamente largos, con las uñas negras y desgastadas, la piel grisácea y pegada al hueso. La puerta golpeó la mano. El mecanismo de seguridad no se activó para reabrirse. Al contrario, la fuerza del motor aplastó los dedos con un crujido espontáneo. Lo terrorífico es que no hubo un grito de dolor. Del otro lado solo se escuchó una risa seca, como un carcajeo ahogado. La mano se retrajo de golpe, las puertas se cerraron por completo. El elevador subió disparado. Cuando se volvieron a abrir la luz delante del sótano 2, me cegó. Salí corriendo, tirando la mochila al piso y me subí a mi carro. Me alejé hasta la salida. Entregué la tarjeta de acceso al guardia de la pluma
y Norberto me miraba con cara de preocupación. Todo bien, joven, parece que quedó muerto, me dijo. Se saturó el elevador, bajó de más, pasó el sótano 4, alcancé a balbucear. El guardia se puso serio, miró hacia la rampa de estacionamiento y luego me revisó la identificación. Voy a descansar, jefe. Ese edificio se construyó sobre los cimientos de una vieja curtidoría que se quemó en los años 60 con gente adentro. Los ingenieros taparon 2 niveles de túneles con concreto para poner la obra, pero a veces el cubo elevador conecta con lo que quedó abajo. Renuncié a los 2 meses. Hoy en día trabajo desde casa y evito los edificios altos. Cada vez que tengo que subir un elevador corporativo y veo las puertas cerrarse, no puedo evitar mirar al suelo. Termino escuchando ese arrastrar de pies descalzos debajo de mis pies. Esto es algo que solo sabe mi compadre. Y eso porque a él le tocó todo. Y eso porque a él le tocó ir a sacarme de la comandancia al día siguiente. Sucedió en julio del 2008. En un tramo de la carretera libre que va de Mérida a Cancún. Estuve en los límites entre Yucatán y Quintana Roo. En ese tiempo yo manejaba una... En ese tiempo yo manejaba un camión de volteo con una constructora que estaba ampliando unos caminos cerca de Valladolid. Era una época de calor infernal, es decir que te hace sudar a las 3 de la mañana. Por lo mismo preferiríamos trabajar las cargas pesadas de noche para no sobrecalentar los motores ni sufrir tanto el sol. Eran como las 3:30 de la madrugada. Tenía que dejar un viaje de grava y regresaba vacío por una carretera secundaria, rodeada de pura selva baja. La luna estaba llena, enorme y pintaba el monte de un color verde cenizo muy raro. Yo venía fumando con la ventana abajo para que me diera el aire. Escuché una estación de radio local que apenas se sintonizaba ante la estática. Al pasar por una curva donde la vegetación se cerraba mucho, el camino empezó a oler a quemado. Pensé que era una barata pegada, así que morillé en un kilo de terracería. Apagué el motor y me bajé. Con mi llave de cruz y una lámpara de mano, revisé las llantas traseras, pero todo estaba normal. El olor a quemado desapareció de golpe, sustituido por un aroma intensísimo a copal y flores marchitas, como de altar de muerto. Me quedé quieto, abusando del oído. En la selva de noche siempre hay ruido, grillos, ranas, el viento de las hojas, pero ahí de repente se hizo un silencio absoluto, un silencio pesado, de esas que te tapan los oídos. Entonces escuché un silbido agudo, limpio, de 3 notas, que venía desde el fondo del monte. A los pocos segundos me contestaron con otro silbido idéntico, pero a mi espalda, del otro lado de la carretera. Luego otro a la izquierda, que estaba rodeándome. Pensé que eran cazadores locales o gente de algunas comunidades intentando asustarme para que me fuera. Se me arrancó fuerza la llave de cruz y grité hacia la maleza. Buenas noches. Ya no voy, solo revisaba una falla. Nadie contestó, pero el follaje comenzó a moverse, no de arriba abajo por el viento, sino desde el suelo, como si alguien pequeño y muy rápido venía corriendo entre los matorrales hacia mí. Alumbré con la linterna hacia el borde del camino, entre las ramas de un árbol de ramón a un par de metros de altura. Vi unos puntos brillantes, no eran ojos de animal, eran 2 destellos fijos, amarillos, pequeños como canicas. La luz de mi lámpara enfocó una figura que no medía más de 1 metro. Parecía un niño, pero su piel era de un color grisáceo, rugosa como la corteza de los árboles. Estaba completamente desnuda. Llevaba una cara anciana, arrugada y una sonrisa que le cruzaba el rostro de oreja a oreja. Mostraba unos dientes menuditos y afilados, el corazón medio envuelto. En la península todos crecemos escuchando historias de los aluches, las criaturas del monte, pero uno siempre piensa que son cuentos para turistas o leyendas de los abuelos. Verlo ahí, mirándome con esa malicia viva, me heló la sangre. De la nada una piedra del tamaño de un puño golpeó el parabrisas del camión, estrellándolo. Luego cayó otro en el cofre. El silbido de 3 notas se multiplicó, ya no era uno solo. Parecían decenas de voces infantiles riéndose y silbando alrededor de la unidad.
Estaban jugando conmigo, apedreándome. Madres, me voy por una de los colegios al golpe. No frené, metí primera y aceleré a fondo. Ustedes saltaron hacia los lados con una agilidad inhumana, trepándose a los árboles en un parpadeo. Mientras aceleraba para salir a la carretera principal, escuché como algo colgaba fuertemente en las paredes de la caja del volteo, como si venía colgado atrás. Un duelo de manotazos al metal. Me paré hasta llegar a una caseta de policía en la entrada de Valladolid. Me bajé gritando, pálido, con la camiseta empapada del sudor frío. Los policías me vieron tan alterado y hablando de muñecos en el monte que pensaban que venía bajo el efecto de alguna droga y me metieron a los disparos por faltas al orden. El mediodía del día siguiente, cuando mi compadre fue a pagar la fianza y fuimos a recoger el camión al corralón, nos quedamos mudos. El parabrisas estaba estrellado por las piedras y, pero en la parte trasera de la carrocería, sobre el polvo acumulado del camión, estaban marcadas docenas de huellas de manos, manitas perfectas del tamaño de las de un niño de 3 años, pero con marcas de garras largas grabadas en el metal de la caja. Dejé el trabajo en la constructora esa misma semana. Seguí trabajo manejando un taxi dentro de la ciudad. Ya pasaron unos años, pero cada vez que viajo de día por carretera y veo la densidad de la selva yucateca al lado del camino, subo el vidrio, le subo la música y evito mirar hacia la sombra de los árboles. Sé perfectamente lo que vi de los más y así la siguiente historia es. Esto es algo que nunca puse en el reporte oficial porque en aquel tiempo hablar de estas cosas era algo lector de que te despidiera por inestabilidad mental o te mandaran a vigilar una bodega abandonada. Esto me sucedió en marzo del año 2005 cuando yo trabajaba como paramédico de la Cruz Roja en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Esa noche me tocó cubrir el turno de la madrugada en la ambulancia 12 junto con mi compañero de guardia, a quien llamaré al doctor Beto. Era un jueves por ahí de las 3 de la mañana. La ciudad estaba inusualmente tranquila. Llevábamos horas sin reportes de choques ni riñas. Solo el sonido del radio de frecuencia y el ruido de la madrugada colándose por las rendijas de las ventanas. Nos pasaron un reporte de código verde. Una persona de la tercera edad, desorientada, en las mediaciones del panteón de Mezquitán. Nada grave, probablemente un abuelo que se había salido de su casa. Llegamos al lugar en unos 10 minutos. La calle que colinda con la barra de piedra de Naranjo. La barra de piedra del cementerio estaba desierta, iluminada por unas lámparas de vapor de sólido que eran una luz. Llegamos al lugar en unos 10 minutos. La calle que colinda con la barra de piedra del cementerio estaba desierta, iluminada por esas lámparas de vapor de sodio que daban una luz naranja muy lúgubre. Al fondo pegaba a uno de los portones antiguos de hierro. Vimos a la persona. Era una anciana menudita, vestida con un suéter de lana gris y una falda negra larga. Estaba de pie, mirando fijamente hacia el interior del panteón a través de los barrotes. Beto y yo nos bajamos con el botiquín de primeros auxilios. Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Busca a alguien? Le preguntó Beto con esa voz calmada que usamos para no asustar a los pacientes. La señora no se movió ni siquiera parpadeó. Nos acercamos a menos de 1 metro. Su piel se veía extremadamente pálida, casi traslúcida bajo la luz naranja de la calle. Noté que no llevaba zapatos. Sus pies descalzos estaban apoyados sobre el asfalto frío, pero no se veían sus ojos ni lastimados. Madre viene con nosotros. Hace mucho frío aquí afuera. Le dije estirando la mano para tocarle el hombro. En el instante en que mis dedos tocaban la lana de su suéter, me atravesó una descarga de frío tan intensa que me hizo retirar la mano por puro instinto. Fue como tocar el hielo, sí. En ese microsegundo, la anciana gritó y giró la cabeza hacia nosotros. No fue un movimiento normal, giró el cuello con un crujido seco, un sonido como de ramas rompiéndose. Demasiado rápido, casi 90 grados sin mover el resto del cuerpo. Los miró fijamente. Sus ojos no tenían iris ni pupila. Eran completamente blancos, dos esferas lechosas que reflejaban la luz en la calle. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que al abrir la boca para hablar, no emitió una voz humana.
De su oreja salió el sonido nítido y estridente de un monitor cardíaco cuando un paciente entra en paro. Un pitido agudo, continuo y con la beat. El anciano era tan fuerte que el sonido era tan fuerte que nos taladraó los oídos. Al mismo tiempo, el radio que llevaba dentro del cinturón empezó a escupir estática a todo volumen, mezclándose con el pitido de la mujer. Beto y yo nos reímos de golpe. Tropezando entre nosotros. El miedo nos bloqueó las piernas por segundos. La anciana dio un paso hacia el portón de hierro del panteón y simplemente lo atravesó. No salió, no se agachó, su golpe pasó entre los barrotes macizos como si fuera un humo denso, perdiéndose inmediatamente en la oscuridad de las tumbas. El pitido cesó de golpe. El radio de Beto volvió a la normalidad y la voz de la operadora de la base central entró limpia. Unidad 12. Cancelen el servicio. Reporta a la policía municipal que la persona desorientada ya fue localizada por sus familiares a 3 colonias de distancia. Repito, cancelen el servicio. Nos fuimos en la ambulancia de decir una sola palabra. A Beto le temblaban tanto las manos que no podía meterle llave en el encendido. Cuando por fin pudimos arrancar, ninguno de los dos habló de lo que vimos. Firmamos la bitácora como falsa alarma por ausencia del paciente. Beto dejó el servicio de emergencias un par de años después. Se dedicó a la consulta privada. Yo seguí 10 años más en las ambulancias, atendiendo cosas espantosas en las calles, pero nunca volví a sentir el pánico ciego de esa noche. A veces cuando estoy en el hospital y escucho el pulso largo de un monitor de signos vitales, cuando alguien fallece, no puedo evitar sentir un escalofrío en la nuca, recordando a la anciana de ojos blancos que espera detrás de la barra del hospital. Con la última historia de la noche. Esto es algo que solo mi hermano, yo y yo sabemos. Nunca se lo dijimos a mis papás para evitar que nos echaran de mentirosos, que no nos volvieran a dejar ir solos a la casa del campo. Sucedió en una ranchería a las afueras de Tapalpa, Jalisco, en el verano de 2012. Mis tíos tenían una cabaña de arroz y madera rodeada por todo el norte, lleno de pinos y encinos. Ese año mi hermano y yo, que teníamos 19 y 17 años, pedimos permiso para irnos a pasar una semana allá solos, según nosotros para componer canciones con las guitarras y desconectarnos de la universidad y la prepa. En ese entonces ni siquiera había señal de celular en nuestra zona, así que la desconexión era real. La tercera noche cayó una tormenta de esas típicas de la sierra, truenos que hacían vibrar los vidrios y una lluvia densa que no dejaba bien a 2 metros. Como a las 11 de la noche el reloj se cortó, no nos preocupamos, encendimos un par de quinques de petróleo y nos quedamos platicando en la sala cerca de la chimenea. Pasada la medianoche la tormenta aún mainó, hasta convertirse en un chipi-chipi muy leve. Fue en ese momento de calma cuando escuchamos el golpe. Un golpe seco, sordo, ante la puerta de madera de la entrada. ¡Toc! Esperamos unos segundos pensando que había sido una rama caída por el viento. Pero luego sonó otra vez, más fuerte como un ritmo humano. Toc, toc, toc. El hermano agarró la linterna y un machete que mi tío guardaba detrás de la barra de cocina. Y yo seguí con un quinque. Nos paramos frente a la puerta. ¿Quién? Dijo mi hermano, tratando de engolar la voz para sonar imponente. Nadie respondió. Lo único que se escuchaba era el goteo de los cables sobre el tejado. Mi hermano me miró. Hizo la cuenta de 3 con los dedos y abrió la puerta de golpe y levantando el machete. Afuera no había nadie. El pote de piedra estaba vacío y mojado. Alumbró con la linterna hacia el camino de terracería y los pinos, pero solo se veía la niebla baja que empezaba a levantarse del suelo. A punto de cerrar, un olor nos golpeó de frente. No era olor a tierra mojada ni a pino, era un olor penetrante a azufre y a rastrojo quemado, como cuando queman los campos de cultivo después de la cosecha, pero concentrado, muy espeso. Cerramos la puerta inmediatamente, pasándole el cerrojo de hierro. Nos regresamos a la sala, y con una sensación rara en el estómago, ese que te dice que algo no está bien. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchamos pasos, pero no fueron los pasos. Pero no afuera, los pasos venían del techo. Y el sonido nítido del niño y la verdura.
el sonido nítido de alguien caminando descalzo sobre las tejas de barro. Se escuchaba el peso de un cuerpo arrastrándose, moviéndose desde la parte trasera de la cabaña hacia la parte delantera, justo arriba de donde estábamos nosotros. El crujido del techo era innegable. Nos quedamos congelados, mirando hacia las vigas de madera del techo. Los pasos se detuvieron exactamente encima de la sala. Entonces la temperatura de la cabaña bajó de golpe. El aire se volvió por frío, pero la respiración se nos empezó a notar en el quinque. Pero lo que nos dejó paralizados por completo fue lo que pasó con la luz. Las llamas de los dos quinques de petróleo, que eran de un color naranja vivo, empezaron a parpadear y sin apagarse se tenían un color azul verdoso, muy tenue. La luz de la linterna de pilas simplemente se desvaneció como si se hubiera quedado sin carga en un segundo. Desde el techo a través de las uniones de las tablas de madera se escuchó un suspiro claro, profundo, como el de alguien que está extremadamente cansado o agonizando. No era el viento. Era una exhalación húmeda que bajó hasta el centro de la habitación. Duramos así en un silencio sepulcral, con esa luz azulada horrible, unos 3 o 4 minutos que parecían horas. Estamos en silencio todo lo que no sabíamos. De repente se escuchó un graznido ensordecedor afuera, un grito agudo y seco que resonó en la noche. Y el sonido de unas alas enormes y pesadas golpeándose contra las ramas de los pinos cercanos, alejándose hacia la barranca. En cuanto ese sonido se perdió en la distancia, las llamas de los quinques volvieron a su color natural. El calor regresó a la habitación y la linterna de mi hermano volvió a encenderse con toda su potencia. No volvimos nada esa noche. Nos quedamos en una esquina de la sala, con el machete en la mano esperando a que amaneciera. En cuanto el sol pintó el cielo, empacamos todo, cerramos la cabaña y caminamos los 3 kilómetros hasta el pueblo para tomar el primer camión de regreso a Guadalajara. Cuando le tiramos las llaves a mi tío y le dijimos que no habíamos tenido que regresar por una emergencia, él las miró con desconfianza. Notó que veníamos pálidos y ojerosos. Escucharon el pájaro grande en el tejado, ¿verdad? Nos preguntó a quemarropa, mientras guardaba las llaves en su escritorio. No supimos qué contestar. Mi tío solo dio un suspiro, similar al que habíamos escuchado en la cabaña. En esas zonas de la sierra la gente todavía vuela de noche, dijo en voz baja. A veces solo buscan un techo plano para descansar del viaje. Lo bueno es que les abrieron la puerta de atrás. Lo bueno es que no les abrieron la puerta de atrás. Nunca regresamos a esa cabaña. Mi tío la vendió un par de años después. Hoy en día, cuando voy del campamento, visito un pueblo boscoso y empieza a llover, lo primero que hago es revisar que los cerrojos estén bien puestos y luego al cielo no volver a ver una flama teñirse de azul.